si hoy dejaras de correr detrás de lo que no te corresponde, y si en lugar de desgastarte intentando controlar cada detalle, simplemente confiaras en que Dios ya tiene todo bajo control, porque lo que viene de Él no se obtiene por desesperación, sino por fe. Hay promesas que llevan tu nombre, caminos que ya están siendo preparados, pero no llegarán por tu prisa, llegarán por su perfecta voluntad. Él no necesita que lo fuerces, solo que confíes. Hoy Dios te dice con claridad: no persigas, confía. Lo que es tuyo llegará en el momento perfecto. Y quizás este sea el recordatorio que estabas necesitando para dejar de luchar con tus fuerzas y comenzar a descansar en las suyas. Quédate, porque este mensaje puede cambiar tu manera de esperar, tu manera de creer y tu manera de vivir. Antes de comenzar este mensaje, te invito a escribir en los comentarios esta frase como una declaración de fe: Señor, dame paz para esperar tu tiempo. Amén. Escríbelo con el corazón y deja que esa petición se grabe en tu alma como una verdad que te acompañe en cada proceso. Porque cuando declaras con fe, tu mente se alinea con lo que el cielo ya tiene preparado para ti. Enseñanza 1. Lo que Dios tiene para ti no lo tendrás que perseguir, solo confiar. ¿Sabes qué es lo más liberador que puedes hacer hoy? Dejar de correr tras lo que no te pertenece. Porque cuando algo viene de Dios, no se persigue, se confía. El mundo te dice que corras, que insistas, que te desgastes luchando por todo. Pero Dios te dice: fíate de mí con todo tu corazón. No te apoyes en lo que tú crees entender. Y cuando Él habla, no lo hace para calmarte con palabras bonitas, lo hace porque tiene un plan más alto que el tuyo. Ese versículo de Proverbios 3:5 no es solo una frase para leer y pasar la página. Es una instrucción directa: confía, sin condiciones, sin atajos, sin depender de tu lógica limitada. Cuando uno confía de verdad, empieza a caminar sin ansiedad. Ya no te rompes tratando de forzar conexiones, trabajos o relaciones. Porque sabes que lo que es tuyo, lo que ha sido apartado por Dios para ti, llegará en el momento exacto. Y no llegará por tu fuerza, llegará por tu fe. ¿Cuántas veces has terminado agotado persiguiendo algo que luego se desvaneció en tus manos? ¿Cuántas veces el afán te empujó a tomar decisiones que, en lugar de darte paz, te dejaron más vacío? Porque el alma lo sabe: lo que se forza no llena, solo desgasta. Y lo que Dios tiene preparado para ti no necesita ser perseguido, solo necesita ser esperado con fe. Claro que cuesta. Claro que hay momentos en los que parece que nada se mueve, que todo está en pausa. Pero ahí es donde se demuestra tu fe. No cuando todo fluye, sino cuando no ves nada y aún así decides confiar. Porque Dios nunca está en silencio por capricho. Está trabajando en lo invisible. Está alineando lo que tú no puedes ver. Está quitando obstáculos, preparando corazones, creando caminos donde tú aún ves paredes. A veces Dios permite que las puertas se cierren para que dejes de perseguir lo que no es para ti. No para castigarte, sino para protegerte. No porque quiera negarte algo, sino porque quiere darte algo mejor. Y cuando sueltas el control, cuando dejas de apoyarte en tu entendimiento limitado, empiezas a caminar con ligereza. Empiezas a respirar profundo. Empiezas a ver cómo cosas que antes no tenían sentido comienzan a alinearse sin que tú las fuerces. Eso no es casualidad, es el resultado de confiar. Mira hacia atrás un momento. ¿Cuántas veces Dios te sorprendió cuando ya no tenías fuerzas? ¿Cuántas veces las cosas llegaron justo cuando dejaste de intentar manipular los resultados? Eso no fue coincidencia. Fue Dios esperando que tú te rindas, no al problema, sino a su voluntad. Porque cuando tú te rindes a Él, dejas de ser esclavo del resultado. Ya no necesitas tener todo claro para dar un paso. Solo necesitas saber quién va contigo. Y aquí está la clave: si lo tienes que perseguir con ansiedad, si lo tienes que forzar, si te roba la paz,
entonces no viene de Dios. Porque lo que Dios entrega viene con confirmación en el alma, con descanso en el corazón. No significa que no habrá esfuerzo, pero ese esfuerzo no será desesperación. Será obediencia, será constancia, será fe activa, pero jamás angustia. Dios no quiere verte desgastándote persiguiendo lo que ya te prometió. Él quiere verte confiando, creciendo en el proceso, fortaleciéndote en la espera. Porque mientras esperas, Él trabaja, y mientras confías, Él avanza por ti. Hay cosas que no se aceleran por correr más rápido, se activan cuando decides soltar el miedo, soltar la necesidad de tener todo bajo control, soltar las expectativas que te asfixian. Así que hoy te lo digo con firmeza, lo que Dios tiene para ti, no lo tendrás que perseguir. Te encontrará en el lugar exacto, en el tiempo preciso y con el corazón preparado. Confía, suelta el afán, deja de correr y empieza a creer, porque cuando confías, dejas de perseguir y comienzas a recibir. Enseñanza 2. El tiempo perfecto de Dios no es el tuyo, pero siempre es mejor. Hay momentos en los que sientes que estás listo, que ya luchaste, oraste, esperaste, y aún así no ves nada moverse. Te preguntas por qué no llega eso que tanto anhelas. ¿Por qué Dios no responde cuando tú crees que ya es el momento? Pero lo que hoy necesitas entender con todo tu corazón es esto: el tiempo perfecto de Dios no es el tuyo, pero siempre es mejor. Él no llega temprano para que no te confíes, y no llega tarde para que no pierdas la fe. Llega justo cuando tu alma está lista, no cuando tu impaciencia lo exige. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, lo dice con una claridad que atraviesa cualquier duda. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en tu tiempo, no cuando tú quieres, sino cuando Él sabe que es lo mejor. Porque hay cosas que si las recibieras hoy te harían daño. Hay bendiciones que todavía no podrías sostener porque tu carácter necesita ser pulido, tu fe necesita ser afirmada y tu corazón necesita estar alineado con su voluntad, no con tus emociones. Dios no retrasa lo que te prometió, Dios prepara el terreno. Así como un agricultor no cosecha antes de tiempo porque dañaría el fruto, así también Dios espera que todo esté en su punto exacto. Porque Él no quiere darte algo a medias, quiere darte lo completo, lo sólido, lo que permanece. Pero tú debes aprender a esperar sin que la ansiedad te domine, porque la espera con fe produce frutos eternos, mientras que la prisa, muchas veces, solo deja cicatrices. Mira a tu alrededor, el mundo vive acelerado, queriendo todo de inmediato. Relación instantánea, éxito rápido, respuestas sin proceso. Pero tú no fuiste llamado a vivir como el mundo. Tú fuiste llamado a confiar. Y confiar no es decir yo creo, es demostrarlo con paciencia. Es seguir avanzando cuando no hay señales visibles. Es orar cuando no hay respuesta. Es agradecer aunque todavía no haya llegado lo que pediste. El enemigo siempre va a querer sembrar dudas en tu espera. Te dirá que Dios se olvidó, que estás perdiendo el tiempo, que deberías tomar atajos. Pero cada vez que escuches esas mentiras, recuerda esta verdad: Dios nunca se olvida de los suyos. Si te hizo una promesa, la cumplirá. Si sembraste con fe, cosecharás con abundancia. Pero será en su tiempo, no en el tuyo. Y cuando ese momento llegue, vas a entender por qué tardó tanto. Vas a ver que lo que Él preparó era mucho mejor de lo que tú imaginaste. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. No confundas la demora con un no. Muchas veces ese silencio es parte de su obra. Es como cuando un maestro guarda silencio mientras tú estás en el examen. Él ya te enseñó. Ahora quiere ver tu fe, ver si en medio de la espera sigues creyendo, sigues adorando, sigues siendo fiel. La ansiedad quiere respuestas inmediatas, pero la fe madura sabe esperar sin perder la paz, porque la fe no está puesta en un resultado,
está puesta en una persona, Dios. Y si Él lo prometió, su tiempo es perfecto. Aunque no siempre lo entiendas en el momento, ¿cuántas veces te has adelantado por no saber esperar y luego tuviste que retroceder? ¿Cuántas veces forzaste lo que no estaba listo y terminó lastimándote? Esa es la diferencia entre tu tiempo y el tiempo de Dios. Tú te guías por lo que ves, Dios se guía por lo que sabe, y Él ve más allá, ve tu mañana, ve tu propósito completo. Por eso su reloj no se adelanta ni se atrasa. Así que hoy, si estás esperando algo, no te frustres. Abraza este momento, porque si Dios aún no lo entregó, es porque aún está trabajando. Y cuando todo esté listo, no tendrás que forzarlo. Llegará con paz, con claridad y con una certeza en el alma que solo Él puede dar. Espera con fe, no te adelantes. Lo que viene de Dios siempre vale la pena, porque todo lo hace hermoso en su tiempo. Enseñanza 3. No persigas lo que no te corresponde. Dios ya preparó lo tuyo. Hay muchas cosas que estás tratando de alcanzar con todas tus fuerzas. Pero ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si realmente te corresponden? No todo lo que deseas es parte de lo que Dios preparó para ti. Y cuando persigues lo que no es tuyo, te agotas, te frustras y muchas veces pierdes de vista lo que sí era para ti desde el principio. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 25, versículo 15. A cada uno le es dado según su capacidad. Eso significa que Dios no reparte bendiciones al azar. Él entrega lo que te corresponde, lo que fue hecho a tu medida, lo que solo tú puedes manejar, multiplicar y sostener. Y esto es clave, no tienes que competir por lo que ya está reservado con tu nombre. No tienes que compararte con nadie ni envidiar el camino de otro, porque lo que Dios preparó para ti no se lo va a entregar a nadie más. Es tuyo. Lleva tu nombre, tu proceso, tu propósito, pero necesitas estar enfocado para reconocerlo y con la madurez suficiente para recibirlo. Muchas veces, lo que parece un no de Dios es en realidad una espera, o incluso un eso no era para ti, porque Él, en su sabiduría, no solo ve lo que deseas, ve lo que necesitas, y no quiere que vivas persiguiendo espejismos cuando Él ya tiene realidades listas para ti. Cuando entiendes esto, dejas de vivir desde la carencia, dejas de pensar que te falta algo por culpa de otros. Empiezas a ver que si aún no tienes cierta cosa, es porque no era el momento, o porque simplemente no era para ti. Y eso no es una pérdida, es protección, es dirección. Porque lo que no es tuyo, aunque lo consigas, no te dará paz, no te llenará, y peor aún, te quitará tiempo y energía que podrías estar usando para desarrollar lo que sí te pertenece. Tu bendición está diseñada para ti, tiene tu forma, tu ritmo, tu propósito, y aunque a veces parezca que otros avanzan más rápido, tú no estás en una carrera, estás en un camino de obediencia, y ese camino se recorre con fe, no con ansiedad. Cuando entiendes que Dios no te llamó a correr tras lo que no te corresponde, comienzas a caminar con libertad. Ya no cargas con la presión de demostrar, de competir, de alcanzar lo que no necesitas. Te enfocas en crecer, en obedecer, en ser fiel con lo que ya tienes en las manos. Mira el ejemplo de los talentos en Mateo 25. No todos recibieron lo mismo. Uno recibió 5, otro 2, otro 1. Y no fue injusticia, fue sabiduría. Dios entregó a cada uno según su capacidad, no según sus deseos. Porque si recibes más de lo que puedes manejar, no será bendición, será carga. Pero si eres fiel con lo que tienes hoy, con lo que ya te fue confiado, eso crecerá. Porque Dios no premia la ambición desmedida, premia la fidelidad. Y cuando eres fiel, lo que te corresponde llega sin que lo persigas. Llega como resultado de tu obediencia. El problema es que a veces nos distraemos mirando lo que otros tienen, y comenzamos a sentir que nos falta algo, que Dios se olvidó, que estamos atrás.
Pero eso es una ilusión. Nadie está delante ni detrás cuando camina en el plan de Dios. Estás justo donde necesitas estar. Y si hoy no ves todo lo que esperas, no te preocupes. En su momento, lo verás. Y será más grande y más perfecto de lo que tú mismo imaginabas, porque será tuyo. No robado, no forzado, no copiado, suyo y legítimo. Deja de perseguir lo que no te pertenece. No mendigues lo que nunca fue tuyo. Levanta la cabeza y confía en que si Dios ya lo diseñó para ti, lo vas a recibir. Y cuando lo hagas, lo vas a disfrutar en paz, sin culpa, sin miedo, sin agotamiento. Porque cuando algo es tuyo por promesa, no necesitas pelearlo, solo necesitas prepararte para recibirlo. Enseñanza 4. Dios se encarga de abrir puertas que nadie puede cerrar. Hay momentos en los que te sientes estancado, como si todo a tu alrededor se hubiera cerrado. Las oportunidades no llegan, las puertas parecen trabadas, y tú te preguntas, ¿qué más tengo que hacer? Pero escucha esto con el corazón abierto: si Dios abre una puerta para ti, nadie la podrá cerrar. Nadie, ni personas, ni circunstancias, ni el enemigo mismo. Porque cuando es Dios quien lo respalda, no necesitas forzar nada, no tienes que empujar lo imposible. Solo tienes que confiar y avanzar con fe. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 lo dice claro. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Sabes lo que eso significa? Que tú no dependes del favor humano para caminar hacia tu propósito. Tú dependes del favor de Dios, y cuando Él decide abrir un camino, no hay obstáculo que lo detenga. Puede que haya oposición, puede que haya dudas, puede que incluso tú mismo sientas miedo, pero si esa puerta fue abierta por Dios, será tuya. Y nada ni nadie podrá impedir que entres. El problema es que muchas veces queremos abrir puertas que Dios no abrió. Nos aferramos a trabajos, personas, lugares, decisiones que parecen buenas, pero no están alineadas con el plan de Dios. Y ahí es cuando nos frustramos, porque estamos invirtiendo fuerza en lo que no tiene su bendición. Pero cuando aprendes a soltar lo que no fluye y a confiar en el tiempo de Dios, entonces empiezas a ver puertas que no sabías que existían, caminos que no se explican, oportunidades que nadie puede atribuirse, porque llevan la firma del cielo. Cuando Dios abre una puerta, no necesitas manipular nada, no necesitas rogar, ni cambiar quién eres, ni bajar tus valores. Puedes caminar con dignidad, con paz, con la seguridad de que estás siendo guiado por algo más grande que tú. Y esa seguridad se convierte en tu escudo frente a la duda. Porque aunque haya voces que digan que no puedes, que no eres suficiente, que no es tu tiempo, tú sabes que si Dios ya lo decidió, nadie lo podrá impedir. Muchas veces, esas puertas no se abren cuando tú quieres, se abren cuando estás listo, porque Dios no solo ve tu deseo, Él ve tu corazón, ve si estás preparado para administrar lo que viene con esa oportunidad. Porque una puerta abierta no es solo un acceso, también es una responsabilidad. Y Dios, en su amor, se asegura de que no llegues antes de tiempo, pero cuando llega, llega. Y cuando llega, nadie lo detiene. Mira atrás por un momento. Recuerda aquellas situaciones en las que parecía que todo estaba perdido. Y de pronto, algo se abrió, no porque tú lo forzaras, sino porque Dios intervino. Esa es la evidencia de que no estás solo, de que hay alguien abriendo caminos por ti en lo invisible. Y si lo hizo antes, lo volverá a hacer, porque su fidelidad no cambia, porque su poder no tiene límites. Quizás ahora estás en una temporada de espera. Sientes que las puertas siguen cerradas y que tus oraciones no tienen respuesta. Pero en ese silencio, Dios está trabajando. Él no necesita mostrarte todo de inmediato. A veces te oculta el próximo paso para que aprendas a depender de Él, para que tu fe crezca, para que te enfoques en prepararte, no en preocuparte. Cuando llegue esa puerta, la vas a reconocer, porque será diferente.
No vendrá con confusión, vendrá con claridad, no vendrá con angustia, vendrá con paz. Y sobre todo, no tendrás que empujarla con fuerza humana. Bastará con dar un paso de obediencia y verás cómo se abre sola, porque lo que Dios abre permanece, y lo que Él cierra es porque te está protegiendo. Así que hoy quiero recordarte esto: no te desesperes por puertas cerradas. No mendigues acceso donde Dios ya te dijo que no es. No insistas en lo que no fluye. Pon tu mirada en el que tiene la llave, en el que abre y cierra con sabiduría perfecta. Y cuando Él lo haga, nada lo va a detener. Enseñanza 5. Cuando Dios es tu guía, no corres, caminas en paz. Cuando Dios es quien guía tus pasos, ya no necesitas correr para alcanzar lo que anhelas. No tienes que empujarte con ansiedad, ni vivir en competencia con nadie, porque sabes que donde Él te dirige, también te provee. Cuando Jehová es tu pastor, como dice el Salmo 23, versículo 1, nada te faltará. Y eso no es solo una frase bonita, es una verdad poderosa que transforma tu forma de vivir. Porque si nada te falta, entonces no tienes que perseguir lo que ya camina contigo. Lo que necesitas en el camino, lo encontrarás en el camino. Muchos viven apresurados, agotados, como si todo dependiera de su esfuerzo. Se levantan cada día con el corazón acelerado, pensando que tienen que hacer más, correr más, probar más, pero la paz no está en la velocidad, está en la guía. Cuando te dejas guiar por Dios, caminas con un ritmo diferente. No te adelantas, no te atrasas, no necesitas forzar lo que no fluye, solo confías, porque sabes que quien te guía es el mismo que creó el camino. Y esa paz no significa pasividad, significa dirección, significa que ya no actúas por impulso, sino por convicción. Ya no decides por miedo a perder, sino por certeza de que estás donde debes estar. Eso es lo que pasa cuando reconoces que el Señor es tu pastor. Te liberas del miedo a quedarte atrás, del afán por controlar todo, del peso de tener que cargar con tu propio futuro, porque ya no estás solo. No eres tú quien abre caminos, es Él quien los traza. Caminar con Dios no siempre significa entender todo lo que pasa. Muchas veces no verás el siguiente paso, pero incluso en la incertidumbre sientes paz, porque tu confianza no está en las circunstancias, está en quien te acompaña. Y si Él va contigo, puedes avanzar sin temor. Aunque haya valles, aunque haya sombras, aunque el panorama no sea claro, tú caminas, no corres, no huyes, no desesperas, caminas en paz. Hay una gran diferencia entre ser guiado por Dios y ser guiado por la presión del mundo. El mundo te dice que vayas más rápido, que nunca te detengas, que si te detienes, pierdes. Pero Dios te dice, detente y escucha mi voz. Camina a mi ritmo, confía en que yo llego a tiempo. Y cuando obedeces esa voz, algo dentro de ti se calma. Tu alma se alinea, tu corazón recupera el equilibrio. No necesitas perseguir bendiciones cuando caminas con el que las doña. No necesitas buscar desesperadamente lo que Él ya preparó, porque el buen pastor no te lleva a un desierto para abandonarte. Te lleva porque sabe que allí encontrarás lo que necesitas: fortaleza, carácter, fe. Y cuando sea tiempo, también traerá el agua, el sustento, el descanso, la victoria. ¿Sabes por qué muchos se sienten vacíos aun cuando alcanzan cosas? Porque las persiguieron sin guía, porque se adelantaron al tiempo de Dios, porque corrieron detrás de lo que parecía bueno, pero no era suyo. Pero cuando Dios es tu guía, no hay vacío, hay propósito, hay plenitud. Lo que Él da llena, lo que Él permite edifica, y lo que Él prohíbe protege. Tu única tarea no es correr más rápido, es estar en sintonía con su voz, es dejar que Él te muestre cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo parar, porque la paz que Él da no depende de lo externo, sino de una confianza profunda en su presencia. Aunque todo afuera se mueva con prisa, tú puedes moverte con calma.
porque sabes que si Él es tu pastor, vas en la dirección correcta. Hoy quiero decirte esto con claridad. No necesitas vivir corriendo cuando ya estás caminando con Dios. Él conoce tu necesidad antes de que la expreses. Conoce tu corazón mejor que tú mismo y tiene preparado para ti más de lo que podrías imaginar. Pero no lo recibirás por correr, lo recibirás por confiar. Así que, baja el ritmo, respira y recuerda quién te guía. Enseñanza 6. La fe sustituye la persecución desesperada. Cuando caminas por fe, dejas de perseguir con desesperación. Ya no necesitas verlo todo claro para seguir adelante, porque tu confianza no está puesta en lo que ves, sino en lo que crees. Como dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la diferencia entre vivir ansioso y vivir en paz. El que vive por vista necesita evidencias, necesita resultados inmediatos, necesita tenerlo todo bajo control. Pero el que vive por fe sabe que aunque no vea la puerta, Dios ya la abrió. Aunque no escuche la respuesta, Dios ya habló. Aunque no entienda el proceso, Dios ya escribió el propósito. La fe reemplaza esa necesidad humana de perseguirlo todo. Ya no corres detrás de las cosas con miedo a perderlas. Ya no mendigas amor, no suplicas oportunidades, no luchas por forzar lo que no fluye. Porque sabes que cuando algo es parte de tu destino, no necesitas forzarlo, solo necesitas obedecer. Y esa obediencia nace de la fe. Una fe que no se mueve por las circunstancias, sino por la promesa. Una fe que no se debilita con la espera, sino que se fortalece con la confianza. Hay quienes pasan la vida persiguiendo puertas, personas, logros, y al final, aunque los alcancen, siguen vacíos. Porque no era lo que Dios tenía preparado para ellos, era lo que sus ojos deseaban, pero no lo que su alma necesitaba. En cambio, cuando caminas por fe, puedes tener poco y sentirte completo. Puedes estar esperando y aún así estar en paz, porque tu plenitud no depende del resultado, sino de la presencia de Dios en tu caminar. La fe no elimina los desafíos, pero sí transforma tu actitud frente a ellos. Ya no reaccionas desde el temor, sino desde la certeza. Sabes que si Dios te trajo hasta aquí, no es para abandonarte a mitad de camino. Sabes que si aún no ves el milagro, es porque el milagro está siendo preparado. Y mientras tanto confías, no corres, no empujas, no te desgastas, caminas con paso firme, con la mirada en lo alto, con el corazón anclado en su promesa. El problema de vivir por vista es que todo depende de lo que sucede afuera. Si las cosas van bien, estás bien, pero si algo falla, te derrumbas. Vives en una montaña rusa emocional, pero la fe estabiliza tu alma. La fe te da una base sólida, porque aunque el entorno cambie, tú sigues creyendo. Aunque el panorama se nuble, tú sigues caminando. Aunque la respuesta se demore, tú sigues esperando, porque sabes en quién has confiado. Dios nunca prometió que lo verías todo claro. Prometió que si creías, verías su gloria. Y para ver su gloria, necesitas soltar la lógica, soltar el control, soltar la prisa. Necesitas dejar de perseguir todo como si dependiera de ti, y empezar a creer que Él está obrando incluso cuando tú no lo notas. Que su silencio no es ausencia, que su demora no es olvido, que su plan no es improvisación. Y aquí está la verdad, la ansiedad no cambia los tiempos de Dios, pero la fe sí te prepara para recibir lo que Él ya tiene listo. La ansiedad agita tu mente, la fe aquieta tu alma, la ansiedad te empuja a correr. La fe te enseña a esperar, y esperar no es quedarte sin hacer nada. Esperar es actuar con paz, con confianza, con obediencia. Es moverte sabiendo que tu futuro ya está en buenas manos. Así que hoy quiero invitarte a soltar la persecución desesperada, a dejar de correr detrás de lo que ya está en camino, a confiar en que si Dios lo prometió, llegará, y llegará en su tiempo, de su manera, con su respaldo.
No necesitas empujar más, solo necesitas creer más, porque cuando caminas por fe, descubres que lo que más esperabas ya venía hacia ti. Enseñanza 7. Dios no necesita que corras tras bendiciones, solo que confíes. Cuando caminas en obediencia, no necesitas correr tras las bendiciones. Ellas vendrán a ti, porque Dios no te creó para vivir en persecución constante, en ansiedad, en esa lucha desgastante por alcanzar lo que ya fue prometido. Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, lo dice con total claridad. Estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que no tienes que perseguir lo que viene de Dios. Solo tienes que caminar en su dirección, hacer lo que te corresponde y confiar en que el resto lo hace Él. Dios no opera bajo la lógica del mundo. El mundo dice, corre más, lucha más, compite, esfuerza hasta el límite y quizás obtengas algo. Pero Dios te dice, confía, obedece y yo me encargo de lo demás. No es pasividad, es fe activa, es caminar en obediencia cada día, aunque no veas resultados inmediatos. Es sembrar aunque no veas la cosecha, sabiendo que vendrá. Es moverte con propósito, sabiendo que las bendiciones no se te escaparán si estás en el camino correcto. La gente se cansa porque vive corriendo tras cosas que en realidad deberían estar alcanzándolos. Viven desgastados porque en vez de buscar a Dios, buscan sus bendiciones. Y esa es la raíz de la frustración. Porque fuera de su voluntad, nada llena, nada permanece, nada funciona como esperabas. Pero cuando pones a Dios primero, cuando lo haces tu guía, tu centro, tu prioridad, entonces todo lo demás se ordena, no porque lo merezcas, sino porque Él es fiel. El problema no está en desear cosas buenas, el problema está en quererlas a tu manera, en tu tiempo, con tus propias fuerzas. Y cuando no llegan, empiezas a dudar, a compararte, a sentir que Dios se olvidó. Pero no es así. A veces Dios detiene lo que anhelas porque sabe que si lo recibes ahora, lo perderás. O peor aún, te perderás tú. Porque una bendición fuera de tiempo se puede convertir en una carga. Por eso, en vez de correr, aprende a confiar. La obediencia no siempre es emocionante. A veces es silenciosa, diaria, repetitiva, pero es poderosa, porque es el terreno donde crece lo eterno. Cada acto de obediencia es una semilla, y tarde o temprano, esas semillas producen fruto, no porque tú las empujes a crecer, sino porque Dios honra a quienes caminan en integridad. Él ve lo que haces en secreto, lo que sostienes con esfuerzo, lo que decides cuando nadie te observa, y recompensa a su tiempo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando estás en ese camino correcto, no tienes que gritar para ser notado, ni competir por atención, ni rebajarte para recibir lo que mereces. Las bendiciones llegan solas, te encuentran, te alcanzan, porque Dios no necesita que te desesperes, solo necesita que creas, que vivas confiado, que no pongas tu fe en los resultados, sino en Él. Quizá estás en una etapa donde sientes que todo va lento, que tus oraciones no tienen eco, que tus esfuerzos no rinden fruto. Pero no te detengas, no tomes atajos, no negocies tu paz por un resultado rápido. Sigue caminando, porque mientras tú avanzas en obediencia, las bendiciones ya salieron a tu encuentro, y cuando llegue el momento, no tendrás que forzarlas. Llegarán con claridad, con paz, con propósito. Hay una diferencia enorme entre correr por necesidad y caminar por fe. El que corre siempre está cansado. El que camina con Dios, aunque pase por valles, no se derrumba, porque sabe que al final del camino hay promesa, porque sabe que lo que Dios preparó no se pierde, no se atrasa, no se desvía. Solo llega cuando todo está listo, tú, el entorno y el propósito. Así que hoy, deja de correr, deja de desgastarte persiguiendo lo que solo puedes recibir por gracia. Levanta la cabeza, sigue caminando y confía, porque si Dios lo dijo, Él lo hará, y lo que es tuyo
lo que viene del cielo para ti, no se perderá, te encontrará caminando, obedeciendo, creyendo. Enseñanza 8. Soltar no es rendirse, es confiar plenamente. Soltar no es rendirse, es confiar, es tener el valor de decir, Dios, ya no voy a seguir peleando con mis fuerzas por esto, te lo entrego. Y eso no significa que te estás dando por vencido, significa que estás reconociendo que hay cosas que simplemente no puedes controlar. Significa que entiendes que hay un punto en el que tus intentos ya no suman, y que lo único que puede hacer la diferencia es la intervención divina. El Salmo 37, versículo 5, lo expresa con una fuerza impresionante. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. No dice, haz tú todo, no dice, cárgalo solo, dice, entrégalo, confía, y entonces Él se encargará. Muchos creen que soltar es perder, pero en realidad soltar es liberarte, porque cuando estás aferrado a lo que no puedes cambiar, te estás atando a la frustración. Cuando te aferras a una situación, a una persona, a un resultado que no depende de ti, terminas desgastándote en vano. Pero cuando confías, descansas. Cuando sueltas con fe, le abres espacio a Dios para que actúe sin interferencia. Porque Él no obra en medio del caos que tú provocas por miedo. Él obra en medio del silencio que nace de la confianza. A veces creemos que fe es hacer más, empujar más, insistir más. Pero hay momentos donde la fe más fuerte se ve en el silencio. En ese instante en el que, aunque todo dentro de ti quiere reaccionar, decides esperar. En ese momento donde, aunque podrías intentar controlar todo, eliges quedarte quieto y confiar. Eso no es debilidad. Eso es madurez espiritual. Eso es reconocer que tú no eres Dios, que hay un límite humano, y que más allá de ese límite, solo Él puede intervenir. Soltar no es desinteresarte. Al contrario, es amar tanto ese asunto, que ya no quieres dañarlo con tus miedos ni tus prisas. Es decir, Dios, tú lo haces mejor que yo. Es entender que tus planes, por más buenos que parezcan, nunca serán tan sabios como los suyos. Que tus tiempos, por más lógicos que parezcan, nunca se comparan con los suyos. Porque Dios ve lo que tú no ves. Él sabe lo que viene, lo que necesitas, lo que te conviene. Cuando encomiendas tu camino al Señor, no estás firmando una renuncia. Estás firmando un acto de fe. Estás diciendo, ya no cargo más esto. Tú conoces mi corazón. Tú sabes cuánto he intentado. Ahora haz tú lo que yo ya no puedo. Y Él lo hace, a su manera, a su tiempo, pero siempre con perfección. Porque cuando tú sueltas, Él toma el control. Pero mientras tú insistas en manejarlo todo, Él no interfiere. Porque Dios no comparte el timón con nadie. O confías, o controlas. No se puede hacer ambas cosas. ¿Cuántas veces has visto que justo cuando soltaste, algo comenzó a cambiar? ¿Cuántas veces después de decir, ya no puedo más, Dios abrió una puerta inesperada? Y no fue porque te rendiste, fue porque al fin lo dejaste actuar. Porque la fe no siempre se demuestra en la acción, a veces se demuestra en la entrega. Y cuando te entregas, lo sobrenatural comienza a operar, no desde tu fuerza, sino desde su poder. Hay una paz que solo llega cuando dejas de luchar con lo inevitable, cuando dejas de cargar lo que no fue hecho para que tú lo sostengas, cuando aceptas que hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con rendición, con esa entrega silenciosa, profunda, que solo nace cuando sabes que Dios es más capaz que tú. Así que hoy quiero que entiendas esto. Soltar no es un acto de debilidad. Es un acto de fe, es una declaración de confianza. Es decir, con tu vida, Señor, confío más en tu poder que en mi plan, confío más en tu voluntad que en mis deseos. Y cuando haces eso, Él hace, no a medias, no con condiciones. Él hace lo que tú ya no puedes, lo que tú no ves, lo que tú no logras. Enseñanza 9. Dios trabaja mientras tú esperas con fe. Cuando parece que nada sucede, cuando el tiempo pasa y no ves resultados,
Cuando todo a tu alrededor parece estar en pausa, ahí es cuando necesitas recordar esta verdad. Dios sigue trabajando, aunque tú no lo veas. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Eso significa que lo que Dios empezó en tu vida no lo dejará a medias. Él no es como los humanos que se cansan, que cambian de opinión o que se olvidan. Él es fiel, constante, paciente y nunca deja un proceso inconcluso. Quizás hoy estás esperando algo que pediste con todo tu corazón. Has orado, has confiado, has creído, pero no ves movimiento, no hay señales, no hay respuestas, no hay cambios visibles. Y entonces llega esa voz en tu mente que te dice: tal vez Dios se olvidó de ti. Pero no es así. Él no olvida lo que prometió, aunque parezca demorado. Lo que ocurre es que muchas veces Dios trabaja en silencio, trabaja en lo invisible, trabaja en dimensiones que tus ojos aún no pueden ver. Y es que mientras tú esperas, Él prepara las personas correctas, las conexiones necesarias, las oportunidades perfectas. Pero sobre todo, te prepara a ti, porque la promesa no solo tiene que estar lista, tú también tienes que estarlo. Dios no te va a dar algo que aún no puedes manejar, no por castigo, sino por amor, porque Él no quiere que lo que te bendiga te destruya. Por eso, mientras tú esperas con fe, Él sigue formando tu carácter, tu paciencia, tu madurez, tu visión. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de construcción. Aunque sientas que estás quieto, algo dentro de ti se está fortaleciendo. La fe no crece cuando todo es rápido. La fe se fortalece cuando tienes que sostenerte sin ver, cuando decides creer aunque todo parezca igual. Porque ahí es donde realmente demuestras de qué estás hecho. No cuando celebras la promesa cumplida, sino cuando la esperas sin renunciar. Dios no improvisa. Él sabe exactamente en qué momento manifestar lo que prometió. Y aunque tú sientas que está tardando, Él siempre llega a tiempo. No al tiempo que tú querías, sino al tiempo perfecto. Y cuando ese momento llega, entiendes por qué tuvo que esperar. Entiendes que si lo hubieras recibido antes, no lo habrías valorado o no habrías estado preparado. Pero ahora sí, ahora tienes la fe, ahora tienes la madurez. Ahora tienes la claridad para sostener la bendición. Muchos se rinden justo antes del cumplimiento. Abandonan porque creen que la demora es negación. Pero no es así. La demora es parte del diseño. Es en ese tiempo cuando se forja tu dependencia, cuando aprendes a confiar sin condiciones, cuando entiendes que Dios no es un recurso, es tu Padre, tu guía, tu proveedor. Y Él nunca abandona a sus hijos en medio del proceso. Él completa lo que comenzó. Mira tu vida. Recuerda cuántas veces pensaste que algo no iba a pasar, y de repente sucedió. Cuántas veces, justo cuando ya no tenías fuerzas, llegó una respuesta. Eso no fue casualidad. Fue el cumplimiento de un proceso que no veías. Fue el fruto de una obra silenciosa que Dios había estado trabajando por dentro y por fuera. Y así como lo hizo antes, lo volverá a hacer. No dejes que la impaciencia apague tu fe. No permitas que la lentitud aparente del proceso te haga dudar del poder de Dios. Él está trabajando. En tu mente, en tu corazón, en tu entorno. Y cuando todo esté listo, lo verás. Lo que hoy te parece una pausa, mañana entenderás que fue una preparación. Y lo que hoy te cuesta aceptar, mañana agradecerás con lágrimas en los ojos. Porque lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace completo, lo hace eterno. Así que hoy, sigue esperando con fe, no con ansiedad, sino con confianza. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Y cuando lo haga, sabrás que valió la pena cada segundo de espera. Enseñanza 10. No todo lo que deseas es lo que necesitas. A veces, estás tan enfocado en lo que deseas, que no te das cuenta de que Dios está protegiéndote de ti mismo. Porque no todo lo que deseas es lo que realmente necesitas.
Hay cosas que anhelas con fuerza, que pides con insistencia, que incluso lloras por no tener, pero Dios en su amor las retiene. No porque quiera hacerte daño, sino porque conoce lo que tú no puedes ver. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No dice que te dará todo lo que pidas, sino todo lo que te falte, y eso cambia completamente la perspectiva. Dios no es una máquina de deseos, no está ahí para darte todo lo que se te ocurra. Está ahí para suplirte lo que verdaderamente necesitas. Y esa diferencia es crucial, porque tú puedes pedir desde tu emoción, pero Él responde desde su sabiduría. Tú puedes clamar desde tu carencia, pero Él te responde desde su abundancia. Y en esa abundancia hay algo que el corazón humano muchas veces olvida: el filtro del amor. Dios no solo da, Él filtra, Él examina, separa, purifica. Y si algo no edifica, si algo va a dañarte, si algo va a alejarte de tu propósito, simplemente no te lo doña. ¿Cuántas veces has pedido algo convencido de que era lo mejor para ti? Una relación, un trabajo, una oportunidad, y cuando no llegó, te frustraste, dudaste, hasta pensaste que Dios no te escuchó. Pero con el tiempo entendiste que fue una bendición no haberlo recibido. Porque lo que parecía una puerta de avance, en realidad te iba a llevar al retroceso. Lo que parecía un regalo, te iba a cargar con pesos que no estabas listo para llevar. Y es que Dios no te da para entretener tus deseos. Te da para afirmar tu camino. Lo que proviene de Él viene con propósito, viene con paz, viene con dirección, nunca con confusión, nunca con culpa, nunca con ansiedad. Por eso, cuando algo que anhelas no llega, en vez de reclamar, pregunta: ¿realmente lo necesito? Porque si no ha llegado, es probable que Dios esté esperando que madures o que simplemente no es para ti. Tú no siempre sabes lo que es mejor, pero Dios sí. Él ve más allá de tu ahora. Él ve el futuro que tú no puedes imaginar, y desde ese lugar actúa. Desde su sabiduría perfecta, desde su amor incondicional, desde su soberanía absoluta. Por eso puedes descansar, porque no se trata solo de cuánto pides, sino de cómo Él responde. Y Él nunca responde con error. Puede que no te dé lo que pediste, pero siempre te dará lo que tu alma realmente necesita. Aprender a confiar en ese filtro es una muestra de madurez espiritual. Es decir, Señor, esto es lo que yo quiero, pero si tú tienes algo mejor, haz tu voluntad. Es renunciar a la ansiedad de tenerlo todo como tú quieres y abrazar la paz de recibir lo que viene del cielo. Porque lo que viene de Dios no lo tienes que perseguir, ni forzar, ni negociar. Solo tienes que estar listo para recibirlo con gratitud. Y aquí está la clave. A veces, lo que más deseas es exactamente lo que necesitas soltar, porque está impidiendo que Dios te muestre lo nuevo, lo superior, lo preparado con excelencia. No porque no lo merezcas, sino porque Él quiere darte más. Pero no puede llenar tus manos si las tienes ocupadas con lo que no te corresponde. Así que hoy te animo a confiar, a soltar el deseo desesperado, a abrir tu corazón a lo que verdaderamente necesitas, no solo a lo que sueñas, porque Dios no falla. Él promete suplir todo lo que te falta, y cuando Él suple, lo hace con precisión, lo hace con amor, lo hace con eternidad, no por emoción, sino por diseño divino. Enseñanza 11. Esperar en Dios no es pasividad, es fortaleza espiritual. Esperar en Dios no es quedarte de brazos cruzados, no es resignación ni pasividad, es fortaleza. Es una demostración de fe madura, de carácter firme, de confianza absoluta, porque mientras otros se desesperan por lo que no llega, tú decides permanecer. Mientras otros abandonan el proceso por no ver resultados, tú te mantienes firme, sabiendo que hay alguien que sí está obrando, aunque tus ojos no lo vean. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esa promesa no es una metáfora, es real. Dios,
renueva a los que esperan, no a los que corren sin dirección, no a los que se rinden a medio camino, a los que esperan con fe. La espera en Dios no te debilita, te fortalece. Porque en ese tiempo donde todo parece lento, algo dentro de ti se está desarrollando. Se está formando paciencia, resistencia, discernimiento. Se está forjando una fe que no depende de resultados inmediatos, sino de la confianza plena en el carácter de Dios. Porque tú no estás esperando cualquier cosa, estás esperando en Él. Y eso cambia todo. El mundo te dice que esperar es perder el tiempo, que si no estás haciendo algo, te estás quedando atrás. Pero Dios te enseña que en la espera también se construye. Se construyen promesas, se afirman raíces, se moldea tu corazón. Y sí, hay días donde querrás soltarlo todo, donde la espera parece eterna, donde los pensamientos te atacan y la impaciencia te quiere ganar. Pero justo en esos momentos es cuando más necesitas recordar que Dios nunca llega tarde, que su tiempo no es tu enemigo, es tu protección. Hay batallas que solo se ganan esperando. No porque estés haciendo menos, sino porque al esperar estás declarando: confío en que Dios hará lo que yo no puedo forzar. Y esa declaración, aunque no se exprese con palabras, se grita desde el alma. Porque cuando decides esperar, estás diciendo: Señor, tu plan es mejor que el mío. Tu reloj es más sabio que el mío, y tu manera es más perfecta que la que yo imagino. Dios no ignora al que espera en Él. Él ve cada día que mantienes la fe, cada lágrima que no muestras, cada oración que haces en silencio, cada pensamiento que decides alinear a su verdad. Y a su tiempo, no solo responde, también recompensa. Porque hay una fuerza que se activa mientras esperas. No una fuerza humana, no una fuerza emocional, es una fuerza espiritual, una renovación interior que te hace más fuerte, más sabio, más estable. Y es en esa espera donde también aprendes a soltar tus expectativas, tus tiempos, tus formas, porque muchas veces lo que más nos agota no es el tiempo de espera, es lo que esperamos que suceda durante ese tiempo. Queremos que todo pase como lo planeamos. Pero Dios no trabaja bajo tus esquemas. Él trabaja desde su eternidad, y su eternidad nunca falla. Cuando decides esperar en Dios, no estás perdiendo tiempo, estás invirtiendo en tu crecimiento, estás dejando que Él obre sin interferencias. Estás permitiendo que su plan se desarrolle a su manera, no a la tuya. Y cuando todo encaje, cuando todo tenga sentido, mirarás atrás y dirás: valió la pena esperar, valió la pena confiar, valió la pena no rendirme. Así que hoy quiero que lo entiendas con claridad. Esperar en Dios es una de las decisiones más valientes que puedes tomar, porque requiere fe cuando no hay señales, requiere fuerza cuando todo en ti quiere correr, y requiere humildad para decir: no tengo el control, pero sé quién lo tiene. Y mientras esperas, Él te renueva. No solo te da fuerzas para resistir, te da visión para seguir. No solo te sostiene, te transforma. Porque al final no se trata solo de lo que recibirás, sino de en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Enseñanza 12. No persigas lo que el miedo te exige, espera lo que la fe te promete. ¿Cuántas veces has tomado decisiones desde el miedo? Desde esa voz interna que te dice que si no actúas rápido, lo vas a perder, que si no fuerzas la situación, todo se te va a escapar. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida por completo. No persigas lo que el miedo te exige, espera lo que la fe te promete. Porque el miedo grita, empuja, acelera. Pero la fe calma. La fe no necesita pruebas para avanzar, solo necesita creer. Marcos capítulo 5, versículo 36 dice: no temas, cree solamente. Y esa es una orden directa de Jesús. No una sugerencia, no una opción. Es un llamado a elegir la fe cuando el temor te quiere gobernar. El temor apresura, la fe estabiliza. El temor te obliga a moverte cuando no estás listo.
te hace tomar decisiones que luego lamentas, te conecta con la urgencia de controlar todo. Pero la fe no funciona así. La fe no necesita que tengas el control, solo necesita que tengas confianza. Porque cuando caminas con fe, sabes que lo que te pertenece no se va a ir. No necesitas perseguirlo con ansiedad, solo necesitas caminar con obediencia. Dios no responde al pánico, responde a la fe. Él no es movido por tu desesperación, sino por tu confianza. Y muchas veces nos cuesta entender eso, porque el mundo nos ha enseñado que debemos correr, que debemos hacer algo ya, que si no empujamos las cosas no suceden. Pero en el reino de Dios, el que se detiene a escuchar, avanza más que el que corre sin dirección, porque no se trata de velocidad, se trata de propósito. El miedo siempre va a buscar que reacciones desde la escasez. Te dirá que no hay tiempo, que no hay oportunidad, que tienes que conformarte, que debes aferrarte a lo que sea. Pero la fe te recuerda que tu vida está en manos de un Dios que no improvisa, que todo lo que tiene para ti llegará en su tiempo, de la forma correcta, con la paz que lo confirma. La fe no se conforma con lo inmediato, espera lo eterno. No se queda con lo fácil, se alinea con lo verdadero. Y sí, es difícil esperar cuando todo dentro de ti te dice que actúes, pero esa es la batalla que se libra en lo profundo de tu alma. Porque no se trata solo de lo que eliges hacer, sino desde dónde lo haces. Desde el miedo a quedarte sin nada, o desde la fe de que lo que es tuyo no se pierde. Cuando eliges moverte desde la fe, todo cambia. Ya no buscas cerrar puertas a la fuerza. Ya no aceptas lo que no te da paz. Ya no insistes en lo que Dios claramente te está pidiendo soltar. El miedo te habla de urgencia. La fe te habla de confianza. El miedo te empuja al desespero. La fe te ancla a la esperanza. Por eso es tan importante identificar la raíz de tus decisiones. Porque muchas veces crees que estás siendo valiente, cuando en realidad estás reaccionando desde el temor. Y lo que comienza con miedo, rara vez termina en paz. Dios no quiere que tomes decisiones con prisa. Quiere que te alinees con su plan. Y ese plan se activa cuando eliges creer, no cuando decides correr. Porque al final, la fe no es solo creer que Dios puede hacerlo, es creer que lo hará en el momento justo, de la forma perfecta, y que tú no tienes que forzar nada, solo tienes que confiar. Así que hoy, en medio de todo lo que estás enfrentando, haz una pausa. Escucha esa voz que te susurra en lo profundo. No temas, cree solamente. No necesitas perseguir lo que nace del miedo. No tienes que ganarte lo que Dios ya prometió. Solo necesitas estar firme, caminar en obediencia y esperar lo que la fe te ha asegurado. Enseñanza 13. Dios nunca llega tarde, llega cuando estás listo. Dios nunca llega tarde, aunque a veces sientas que ya no puedes más, que el tiempo se acabó, que la oportunidad se perdió, Él sigue teniendo el control. No llega cuando tú quieres, llega cuando estás listo. Éxodo capítulo 14, versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sabes lo que eso significa? Que mientras tú estás en silencio, Él está peleando por ti. Que mientras tú estás quieto, Él está abriendo caminos. Que mientras tú esperas, Él está preparando no solo la bendición, sino tu corazón para recibirla. Nos cuesta aceptar esto porque estamos acostumbrados a vivir con prisa. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, señales visibles. Pero Dios no trabaja con tu reloj. Él trabaja con propósito. Y cuando parece que está en silencio, en realidad está construyendo algo mucho más grande de lo que tú imaginas. El silencio de Dios muchas veces no es ausencia, es preparación, es estrategia, es amor. Porque si Él se demora, es porque está haciendo algo profundo, algo duradero, algo perfecto. Muchas veces tú crees que estás listo para recibir lo que pediste, pero Dios, que ve lo que tú no ves, sabe que aún hay cosas que deben ser transformadas en ti antes de entregártelo. Él no quiere darte algo que luego te destruya. Quiere que cuando llegue, lo disfrutes en paz,
lo sostengas con madurez, lo administres con sabiduría. Y eso solo se consigue cuando pasas por el proceso, cuando dejas de exigir y comienzas a confiar, cuando sueltas el control y te entregas a su voluntad. ¿Cuántas veces has mirado atrás y te diste cuenta de que lo que en su momento parecía una demora, en realidad fue una protección? Lo que creías que era un no, solo era un todavía no. Y si hubieras recibido eso que tanto pedías en ese momento, hoy no estarías en el lugar donde estás. Porque su tiempo no solo es mejor, es perfecto. Dios no improvisa, no cambia de opinión. Si Él te prometió algo, lo va a cumplir. Pero lo va a hacer cuando se cumplan dos cosas: cuando su plan esté alineado y cuando tú estés preparado. Y en ese orden, porque no se trata solo de lo externo, se trata de lo interno, de que tu alma esté fuerte, de que tu fe esté firme, de que tu corazón esté alineado a su propósito y no a tus emociones. A veces, Dios te hace esperar no para castigarte, sino para fortalecerte, porque en la espera creces. En el silencio aprendes a escuchar, en la incertidumbre descubres quién eres y sobre todo, quién es Él. Porque cuando ya no tienes respuestas humanas, te vuelves completamente dependiente del cielo. Y ahí es donde ocurre el verdadero milagro, no solo cuando llega lo que esperas, sino cuando descubres que lo más valioso no era la respuesta, sino la relación que se profundizó mientras esperabas. El pueblo de Israel estaba frente al mar, con el ejército enemigo detrás y sin salida aparente. Y ahí, en ese momento límite, Dios les dice: «Estad tranquilos, que yo pelearé por ustedes». No era el momento de correr, ni de gritar, ni de cuestionar. Era el momento de confiar. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, Dios abrió el mar. No antes, no después. En el momento exacto, y lo mismo hará contigo. Así que, si hoy estás esperando algo que todavía no llega, no pienses que Dios se olvidó. No pienses que llegaste tarde, ni que estás fuera de tiempo. Estás exactamente donde debes estar. Y si permaneces firme, confiando, obedeciendo, creciendo, cuando todo esté listo, Dios se manifestará. Y cuando lo haga, entenderás que cada segundo de silencio fue necesario, que cada día de espera tuvo un propósito, que todo lo que parecía una pausa, en realidad fue preparación. Dios nunca llega tarde, llega cuando estás listo para recibir lo que Él preparó desde la eternidad. Llega cuando tu corazón está alineado, llega cuando tu carácter está formado, llega cuando tu fe ya no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Enseñanza 14. No persigas aprobación humana, busca dirección divina. Pasas tanto tiempo intentando agradar a todos que te olvidas de lo más importante, agradar a Dios. Te esfuerzas por complacer, por encajar, por ser aceptado, pero en el fondo te sientes vacío, porque la aprobación humana es inconstante, frágil, cambiante. Hoy te aplauden, mañana te critican, hoy te siguen, mañana te olvidan. Pero cuando tu mirada se enfoca en buscar la dirección divina, todo cambia. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: «Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Y eso no es solo una promesa, es una prioridad. Cuando buscas a Dios primero, lo demás encuentra su lugar. La necesidad de aprobación puede ser una trampa silenciosa. Te hace actuar desde la inseguridad, te lleva a tomar decisiones que no están alineadas con tu propósito, solo para mantener contentos a los demás. Pero la verdad es que nadie puede llenar ese vacío como lo hace Dios. Porque cuando Él te aprueba, ya no necesitas validación externa, ya no dependes de los halagos, ni del reconocimiento, ni del aplauso. Caminas con libertad, con identidad, con paz. Y no se trata de vivir aislado o sin considerar a otros. Se trata de tener claro a quién estás siguiendo. Porque si vives para agradar a todos, perderás el rumbo. Pero si vives para agradar a Dios, encontrarás dirección. La dirección divina no siempre será popular.
A veces te pedirá que digas que no cuando todos dicen que sí. A veces te pedirá que esperes cuando todos corren. A veces te hará parecer extraño, fuera de lugar. Pero ahí es donde se manifiesta tu verdadera fe, cuando decides obedecer, aunque nadie lo entienda. La aprobación del cielo vale más que 1000 aplausos terrenales, porque lo que viene de Dios no es momentáneo, es eterno. No es superficial, es profundo. No se basa en lo que haces, sino en quién eres en Él. Y cuando te alineas con su voluntad, comienzas a vivir desde un lugar de propósito, no de presión. Ya no haces las cosas para impresionar, las haces para cumplir un llamado. La gente cambia, sus opiniones fluctúan, pero Dios no cambia. Su palabra permanece, su verdad te sostiene, su mirada sobre ti es firme. Por eso, en lugar de desgastarte buscando agradar a todos, enfócate en buscar su rostro. Y cuando lo encuentres, lo demás fluye. Las puertas correctas se abren. Las conexiones correctas llegan, las oportunidades correctas aparecen, no por tu fuerza, sino por su favor. Cuando haces de Dios tu prioridad, Él se encarga de tu provisión. Cuando lo eliges a Él primero, Él ordena lo que está fuera de lugar. Pero si lo pones en segundo plano, todo lo demás se desordena. Porque no fuiste diseñado para vivir dependiendo de la opinión de la gente. Fuiste creado para vivir guiado por la voz de tu Creador. Muchos pierden su paz por querer agradar a todos. Pero esa carrera no tiene meta. Siempre habrá alguien a quien no le guste lo que haces, lo que piensas, cómo vives. Y si te dejas atrapar por eso, vivirás frustrado, comparándote, ajustándote a moldes que nunca fueron para ti. Pero cuando entiendes que solo necesitas la aprobación de uno, tu corazón se alinea, tu mente descansa, tu camino se aclara. Dios no busca que seas perfecto, busca que seas sincero, que lo pongas primero, que lo busques con todo tu corazón. Y cuando haces eso, no necesitas perseguir bendiciones, ellas te siguen. No necesitas buscar afirmación, Él te afirma. No necesitas competir, Él ya te escogió. Y lo que Dios aprueba, nadie lo puede detener. Así que hoy, en vez de preguntar qué piensa la gente de ti, pregúntate, ¿estoy caminando donde Dios quiere? ¿Estoy obedeciendo su voz? ¿Estoy honrando su dirección? Porque si la respuesta es sí, entonces estás en el lugar correcto, aunque estés solo. Entonces estás avanzando, aunque no te vean. Entonces estás floreciendo, aunque no lo noten. Enseñanza 15. No corras detrás de personas, corre hacia tu propósito en Dios. Hay momentos en los que sin darte cuenta, comienzas a correr detrás de personas, detrás de su atención, de su afecto, de su reconocimiento. Te desgastas intentando retener vínculos que ya cumplieron su ciclo. Insistes en agradar a quien no te valora. Te desvías del camino solo por no quedarte solo. Pero hoy quiero recordarte algo que puede cambiar tu rumbo. No corras detrás de personas, corre hacia tu propósito en Dios, porque lo que viene de Él permanece y lo que no, por más que lo persigas, se desvanecerá. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y esa carrera no es por aprobación humana, es por destino eterno. Cuando tu enfoque está en lo temporal, todo te sacude. Si alguien se aleja, te desmoronas. Si no te responden como esperas, sientes que no vales. Pero cuando tu enfoque está en lo eterno, aprendes a soltar sin resentimiento, a avanzar sin mirar atrás, a entender que no todos los que te acompañan hoy están destinados a caminar contigo hasta el final. Dios no te llamó para correr tras personas, te llamó para correr hacia un propósito, uno que Él diseñó especialmente para ti, uno que no depende de quien te aplaude, ni de quien te rechaza. Es muy fácil perder de vista esa carrera cuando tu corazón está atado a relaciones que te frenan. Pero cada vez que decides priorizar tu propósito por encima de la necesidad de compañía, estás creciendo, porque estás eligiendo la dirección correcta, aunque implique renuncias, porque estás abrazando tu llamado, aunque eso signifique dejar de seguir
a quienes no van hacia donde Dios te lleva. Dios nunca te va a pedir que sacrifiques tu propósito por alguien que no valora tu presencia. Él no te diseñó para encajar en cada lugar, ni para agradar a todos. Te diseñó con un llamado único, y cada paso fuera de ese camino solo te aleja de la plenitud que Él preparó para ti. Por eso, cada vez que sientas que estás corriendo detrás de algo que no te corresponde, detente y pregúntate, ¿estoy avanzando hacia mi propósito o estoy retrocediendo por miedo a perder a alguien? Las personas vienen y van. Algunas son bendición, otras lección, pero todas cumplen un papel en el proceso. Agradece lo que te dejaron, suelta lo que ya no suma y sigue corriendo hacia lo que Dios puso frente a ti. Porque si te distraes demasiado intentando sostener lo que se cae, perderás lo que te espera más adelante. Y lo que viene de Dios nunca te hará correr con ansiedad, te hará avanzar con paz. Correr con paciencia no significa correr lento, significa correr con enfoque, con determinación, con firmeza. Significa saber que no todo se trata de llegar primero, sino de llegar completo, de llegar con el corazón alineado, con la fe fortalecida, con la mirada fija en lo eterno. No estás en una carrera de popularidad, estás en una carrera de propósito, y mientras más claro tengas eso, menos poder tendrá sobre ti la opinión ajena. No mendigues presencia, no forces conexiones, no sacrifiques tu esencia por encajar en un lugar que no te reconoce, porque si para mantener a alguien cerca necesitas dejar de ser tú, entonces ese lugar no es tuyo. Corre hacia lo que sí edifica, hacia lo que sí permanece, hacia lo que sí tiene sentido en el cielo. Porque todo lo pasajero, por muy brillante que parezca, termina desvaneciéndose. Pero lo que construyes en obediencia a Dios tiene impacto eterno. Hoy puede ser el día en que decidas reenfocar tu carrera, en que dejes de correr detrás de quien no te ve y empieces a correr hacia lo que Dios sí vio en ti desde el principio. Corre con paciencia, corre con propósito, corre con los ojos puestos no en quienes van a tu lado, sino en la meta que ya fue marcada desde lo alto. Enseñanza 16. Confía en que lo que es para ti no se perderá. Confía en que lo que es para ti no se perderá. Aunque parezca que todo se retrasa, aunque el tiempo pase, aunque otros avancen antes que tú, lo que Dios reservó con tu nombre no le será entregado a nadie más. Él guarda lo que es tuyo hasta que estés listo para recibirlo. Salmo 25, versículo 3, lo afirma con certeza. Los que en ti confían nunca serán avergonzados. Eso quiere decir que si tú pones tu esperanza en Él, no terminarás vacío, ni humillado, ni arrepentido por haber esperado. Al contrario, verás cómo cada promesa se cumple en el momento exacto, de la manera perfecta, sin que tú tengas que correr detrás de nada. Dios no trabaja por impulsos, trabaja con propósito. Él no te entrega algo porque lo exiges, sino porque estás preparado para sostenerlo. Y si aún no ha llegado, no es porque lo perdiste, es porque Él sigue preparándote, porque no se trata solo de recibir. Se trata de poder mantener, valorar y multiplicar eso que tanto anhelas. Si llegara antes de tiempo, podría convertirse en carga, pero cuando llega en el momento correcto, se transforma en bendición. Muchas veces ves que otros reciben lo que tú también has pedido, y eso puede provocar dudas. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que no soy suficiente? Pero lo que no ves es que Dios no está comparándote con nadie. Él no está mirando quién llega primero. Él está viendo tu proceso, tu corazón, tu madurez, y cuando todo esté en su lugar, lo que es tuyo te encontrará. No tendrás que forzarlo, no tendrás que perseguirlo, no tendrás que rogar por ello, porque las promesas de Dios no se negocian, se cumplen. La clave está en confiar. Confiar no es quedarte sin hacer nada. Confiar es seguir caminando con fe, aunque no veas resultados inmediatos. Es sembrar cada día con la certeza de que la cosecha llegará, aunque aún no veas el brote. Es saber que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que lo hará,
lo hará, no según tus tiempos, sino según tu preparación. Hay cosas que hoy parecen lejanas, pero están más cerca de lo que imaginas. No porque tú las controles, sino porque Dios ya las tiene planeadas. Pero mientras tanto, tu tarea es una sola: mantenerte firme, no rendirte, no dudar, no soltar tu fe por la impaciencia. Porque cada vez que eliges confiar, estás diciendo: Señor, creo en tu fidelidad más que en mis emociones, creo en tu palabra más que en mis circunstancias, creo en ti, aunque no vea aún lo que espero. Y cuando decides vivir así, todo cambia. Ya no vives desde la ansiedad, vives desde la esperanza. Ya no te desgastas compitiendo o comparándote. Te enfocas en tu camino, en tu crecimiento, en tu relación con Dios, porque entiendes que todo lo demás viene por añadidura, que lo que es tuyo llegará, no cuando tú lo exijas, sino cuando estés listo para recibirlo sin que se te escape. Dios no se equivoca. Él no te hace esperar por crueldad, te hace esperar por amor, porque Él ve lo que tú no ves, sabe lo que necesitas, más allá de lo que pides. Y su mayor interés no es darte cosas, es formarte para que sepas qué hacer con ellas cuando lleguen. Y si algo parece haberse perdido, tranquilo. Si venía de Dios, volverá. Si era para ti, lo será en su momento. Nada de lo que te pertenece se escapará mientras confíes en quien lo prometió. Así que hoy, aunque el panorama no sea claro, confía. Aunque la espera se alargue, confía. Aunque otros te digan que ya no vale la pena, confía. Porque Dios está trabajando en silencio, está reservando lo tuyo, está alineando los detalles, está preparando tu corazón. Y cuando todo esté listo, lo verás, no con ansiedad, sino con gratitud, no con temor, sino con gozo. Enseñanza 17. El proceso de espera también es parte de la bendición. A veces te preguntas por qué tarda tanto. ¿Por qué, si estás haciendo las cosas bien, orando, creyendo, confiando, la respuesta no llega aún? Y ahí es donde necesitas recordar esta verdad. El proceso de espera también es parte de la bendición. Santiago capítulo 5, versículo 7 lo dice con claridad. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando paciencia. Eso significa que incluso lo más valioso no se obtiene de inmediato. Requiere tiempo, cuidado, fe y sobre todo paciencia. Lo mejor no se da de un día para otro. Lo mejor toma tiempo en madurar. Dios no te está castigando al hacerte esperar. Está formando algo dentro de ti. Está desarrollando tu carácter, tu fe, tu visión. Porque más importante que lo que vas a recibir es en quién te estás convirtiendo mientras lo esperas. La bendición no comienza cuando la promesa se cumple. Comienza desde el momento en que decides confiar. Desde el momento en que, en lugar de renunciar, eliges seguir sembrando, creyendo y caminando a pesar del silencio. El labrador no siembra hoy para cosechar mañana. Él sabe que el fruto no aparece de inmediato, pero sigue regando la tierra, sigue cuidando las raíces, sigue trabajando el terreno, porque confía en el proceso. Y tú también debes hacer lo mismo. Aunque aún no veas resultados, sigue orando. Aunque todo parezca lento, sigue creyendo. Aunque no haya señales claras, sigue caminando. Porque si lo que estás esperando viene de Dios, no está estancado, está en formación. La espera no es una pérdida de tiempo, es parte del diseño. Es el espacio donde tu fe crece, donde tu dependencia de Dios se afianza, donde tu espíritu se alinea con su voluntad. Muchos quieren el fruto sin el proceso, pero el proceso es lo que hace que ese fruto sea duradero. Porque todo lo que se recibe sin preparación se pierde con facilidad, pero lo que se recibe con paciencia, con madurez, con perseverancia, permanece. Hay cosas que Dios no entrega rápido porque está construyendo en ti la capacidad de sostenerlas. Porque lo que Él tiene preparado no es algo pequeño, es algo precioso, como dice la palabra. Y lo precioso necesita tiempo, lo precioso se cultiva, lo precioso se protege. Por eso, si aún no ha llegado, no te desesperes. Celebra el proceso, abrázalo,
Aprende de él, porque cada día de espera está cargado de propósito, y no te dejes engañar por las apariencias. No compares tu proceso con el de otros. Cada tierra tiene su tiempo, cada fruto su estación. Lo que florece rápido, muchas veces también se marchita rápido. Pero lo que se desarrolla a su tiempo, permanece firme. Así que no midas tu progreso por la velocidad, mídelo por la profundidad, por lo que estás aprendiendo, por cómo estás creciendo, por cómo estás confiando. La paciencia no es pasividad, es fe en acción, es seguir trabajando, aunque no veas resultados, es mantenerte firme, aunque el entorno te diga que te rindas, es mirar al cielo y decir, Señor, aunque no vea nada, sé que estás obrando. Esa es la actitud del labrador. No se frustra por la demora. Sabe que lo bueno está en camino. Sabe que el fruto vendrá y sabe que cuando llegue será más dulce por todo lo que costó. Así que si hoy estás en un tiempo de espera, no lo veas como una interrupción. Míralo como una parte esencial del milagro. No te impacientes. No dejes que el cansancio te haga soltar lo que sembraste con lágrimas, porque al final vas a cosechar con alegría, porque lo que Dios hace, lo hace bien, y si está tomando tiempo, es porque está preparando algo que valdrá la pena. El fruto precioso no aparece de la nada, se cultiva en lo profundo, se nutre en silencio, y cuando está listo se manifiesta con abundancia. Lo mismo hará Dios contigo. Él no se ha olvidado. Él no te ha dejado, Él solo está madurando el fruto, y cuando llegue, no vendrá con confusión, vendrá con plenitud. Enseñanza 18. Dios premia la fe constante, no la prisa desesperada. Dios no responde a la desesperación, responde a la fe constante. Él no se mueve por gritos de ansiedad, sino por corazones que permanecen firmes aun cuando todo parece en contra. Santiago capítulo 1, versículo 12 lo dice con claridad: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Eso quiere decir que no se trata de correr más rápido, ni de exigir con fuerza. Se trata de permanecer, de confiar, de seguir creyendo aunque no veas, de seguir avanzando aunque no sientas, de seguir adorando aunque no entiendas. La prisa desesperada te desconecta de la voluntad de Dios. Te hace buscar atajos, tomar decisiones impulsivas, conformarte con menos solo por obtener algo ya. Pero Dios no premia la velocidad, premia la fidelidad. No busca que llegues primero, busca que llegues transformado. Porque el propósito de la prueba no es destruirte, es revelarte, es mostrarte de qué estás hecho, es moldear tu carácter, es fortalecer tu fe. Y eso solo se logra cuando perseveras sin rendirte. Muchos empiezan con entusiasmo, pero abandonan a mitad del camino. Se cansan cuando las cosas no salen como esperaban. Se frustran cuando la respuesta se demora. Y en ese momento, el enemigo susurra que Dios no escucha, que no vale la pena, que mejor te detengas. Pero la fe constante ignora esa voz. La fe constante recuerda lo que Dios dijo, no lo que el miedo insinúa. La fe constante sabe que todo lo bueno toma tiempo, que la verdadera recompensa llega cuando permaneces. Perseverar no es fácil. Es más fácil rendirse, quejarse, compararse. Pero la recompensa correcta no se entrega a los que se rinden, se entrega a los que resisten, a los que en medio del fuego no pierden la fe, a los que, aunque estén en el desierto, siguen caminando, a los que, aunque no tengan fuerzas, doblan sus rodillas y dicen: Señor, no entiendo, pero confío, no veo, pero sigo creyendo, no siento, pero no me aparto. Y es ahí donde Dios actúa. Cuando ve que tu fe no es emocional, sino profunda, cuando ve que no estás buscando una solución rápida, sino una transformación real, porque lo que se obtiene con prisa suele desvanecerse rápido, pero lo que se alcanza con perseverancia permanece, porque fue edificado con fe, con lágrimas, con procesos que te hicieron más fuerte, más sabio, más dependiente de Dios. Dios no se ha olvidado de tu oración. Él no ignoró tu clamor, pero Él trabaja en procesos,
no en impulsos. Él construye en silencio. Y muchas veces, ese silencio es prueba de que algo grande se está formando. No lo ves aún, pero está ahí. Como la semilla que crece bajo tierra, lejos de tus ojos, pero no fuera del plan de Dios. Y cuando el tiempo sea perfecto brotará, no cuando te desesperes, sino cuando estés listo. La perseverancia no es pasividad, es fe activa. Es levantarte cada día con la decisión firme de seguir. Es no negociar tu fe por una solución rápida. Es confiar en que si Dios lo prometió, lo cumplirá. No por presión tuya, sino por fidelidad suya. Porque Él honra a los que lo honran. Él recompensa a los que no sueltan la promesa. Así que si estás en medio de una prueba, no corras por desesperación. Detente, respira y vuelve a confiar. Porque cada paso que das en obediencia te acerca más a la bendición correcta. No la que tú armaste por tu cuenta, sino la que Dios preparó con excelencia. Y esa, cuando llegue, no traerá confusión. Traerá paz, no traerá desgaste, traerá plenitud. Dios premia la fe constante, premia al que resiste, al que no se rinde, al que en lugar de exigir, confía. Y si hoy eliges perseverar, puedes estar seguro de algo. La recompensa viene en camino. No por tu prisa, sino por tu fe. Enseñanza 19. Si lo persigues con desesperación, puede que no sea de Dios. Cuando algo viene de Dios, no necesitas perseguirlo con desesperación. No tienes que forzar conversaciones, manipular situaciones, ni vivir con la angustia de que si no haces más, lo vas a perder. Porque lo que es de Dios no depende de tu ansiedad, sino de su voluntad. Zacarías capítulo 4, versículo 6 lo deja claro. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Eso quiere decir que no se trata de lo que tú puedas forzar con tus manos, sino de lo que fluye por la guía del Espíritu. Lo que es de Dios no se persigue con miedo, se camina con fe. El problema es que muchas veces confundimos deseo con propósito. Queremos tanto algo, que creemos que por insistir más, lo lograremos. Pero no todo lo que anhelas viene del cielo. Y lo que no viene del cielo, por más esfuerzo que hagas, no te traerá paz. Tal vez lo alcances, pero te costará el alma. Te costará la tranquilidad. Te costará la conexión con Dios. Porque el desgaste emocional, el cansancio constante y la angustia continua son señales de que estás empujando algo que no está alineado con su plan. Lo que es de Dios no viene con lucha constante contra tu paz. Sí, hay procesos, sí, hay resistencia, pero hay una diferencia entre el esfuerzo guiado por la fe y el agotamiento producido por la ansiedad. Cuando Dios está en el asunto, aunque haya desafíos, hay dirección. Aunque haya espera, hay paz. Aunque no veas todo claro, hay una certeza en el corazón que te sostiene. Pero cuando algo no es de Dios, todo se vuelve pesado, confuso, forzado. Hay puertas que parecen buenas, pero no están bendecidas. Y tú lo sabes, porque mientras más las empujas, más se aleja la paz de tu vida. Porque Dios no trabaja en medio de la desesperación. Él obra en medio de la fe. Y si tienes que insistir con angustia, si tienes que manipular para retener, si tienes que rogar para mantener, quizás es momento de soltar, porque lo que viene con el Espíritu no necesita gritos, solo necesita obediencia. Dios no necesita que lo ayudes a ser Dios. Él no te llamó a vivir desgastado por algo que aún no ha entregado. Te llamó a confiar, y confiar es también saber cuándo parar, saber cuándo dejar de perseguir lo que no fluye. Saber cuándo decir, Señor, si esto no es tuyo no lo quiero, si no viene de ti no me conviene. Y cuando haces esa oración con sinceridad, estás demostrando que Él es tu prioridad, no tus planes. Muchas veces lo que más te angustia no es el problema en sí, sino tu apego a lo que no fue enviado por Dios. Y si no estás dispuesto a soltar lo que no fluye, no podrás recibir lo que sí fue preparado para ti. Porque tus manos solo pueden sostener una cosa a la vez. Y si están ocupadas en lo equivocado, no estarán listas para lo correcto.
lo que viene de Dios fluye. No sin esfuerzo, pero sin confusión. No sin trabajo, pero sin perderte a ti mismo. No sin espera, pero con paz. Y esa es la clave para discernir. Si lo estás persiguiendo con ansiedad, con temor, con agotamiento constante, detente. Examina tu corazón. Pregunta con honestidad, ¿esto viene de Dios o viene de mi necesidad de tener el control? Cuando algo es del Espíritu, trae vida, no desgaste. Te conecta más con Dios, no te aleja. Te llena de gozo, no de angustia. Y cuando lo recibes, sabes que fue Él quien lo hizo, porque no lo lograste por fuerza, ni por insistencia, sino por gracia. Así que hoy te invito a soltar la desesperación, a dejar de correr detrás de lo que no trae paz, a descansar en la certeza de que si es de Dios, no tendrás que perseguirlo hasta desgastarte. Él mismo se encargará de traerlo a tu vida en el momento correcto, de la forma perfecta y con el respaldo del cielo. Porque lo que es tuyo por promesa no se pierde, se manifiesta. Enseñanza 20. Lo que es tuyo por promesa, nadie podrá robarlo. Lo que es tuyo por promesa, nadie podrá robártelo. No importa quién se levante, quién te dé la espalda o cuántas puertas parezcan cerrarse. Si Dios lo dijo, se cumplirá, porque su palabra no cambia con el viento, ni se debilita con las circunstancias. Mateo capítulo 24, versículo 35, lo declara con firmeza: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que aunque todo a tu alrededor se derrumbe, lo que Dios habló sobre tu vida permanece intacto. No hay enemigo, fracaso o retraso que pueda anular lo que fue sellado en el cielo. A veces sientes que te están quitando oportunidades, que otros avanzan mientras tú esperas, que lo que parecía seguro ahora se tambalea. Pero no te confundas, lo que se puede robar, lo que se puede perder con facilidad, quizás nunca fue tuyo. Lo que es tuyo por promesa no se va, no se traspasa, no se desvanece. Aunque se demore, llegará. Aunque se esconda por un tiempo, será revelado. Aunque pase por un proceso, se manifestará. Dios no se retracta. Él no promete por emoción. Promete desde su eternidad, desde su soberanía, desde su amor perfecto. Y cuando Él habla, su palabra queda firme sobre ti. No depende de tu fuerza, ni de tus méritos, ni de tu perfección. Depende de su fidelidad, de su compromiso contigo, de su poder para sostener lo que ha dicho. Por eso, no temas cuando las cosas no salgan como esperabas. No temas si te sientes rezagado o ignorado. Nada ni nadie puede arrebatar lo que Dios diseñó para ti. Y aquí está lo más hermoso: incluso tus errores no tienen el poder de cancelar su promesa. Dios puede redirigir tu camino, corregir tu rumbo, restaurar lo que perdiste, pero su palabra permanece, porque Él no depende de tus aciertos para ser fiel. Su fidelidad no se rompe cuando fallas. Al contrario, es en tu debilidad donde Él demuestra su poder. Es cuando todo parece perdido que su promesa cobra más fuerza, porque lo que es eterno no se destruye con lo temporal. No importa si otros te subestiman, no importa si te dejan fuera, si no te reconocen, si te cierran puertas. Las promesas de Dios no se validan por la opinión de la gente. No necesitas la aprobación de nadie para ver lo que el cielo ya confirmó sobre tu vida. La palabra que Él habló está escrita en tu destino, no en el consentimiento de los demás. Y cuando sea tiempo, se cumplirá. Y cuando se cumpla, todos sabrán que fue Dios, no tú, que fue su mano, no tu estrategia, que fue su gracia, no tu esfuerzo. Por eso, no corras con miedo, camina con seguridad, no vivas pensando que vas a perder lo que anhelas. Vive sabiendo que ya hay algo reservado para ti, y que si es tuyo por promesa, nadie podrá tocarlo, nadie podrá frenarlo, nadie podrá dañarlo, porque Dios mismo lo guarda. Él lo protege hasta que tu corazón esté listo para recibirlo. Y cuando llegue ese día, entenderás por qué se demoró, por qué tuvo que doler,
¿Por qué tuvo que pasar por procesos? Su promesa es más fuerte que cualquier circunstancia, más firme que cualquier obstáculo, más segura que cualquier plan humano. Así que no te dejes dominar por el miedo, ni por la ansiedad, ni por las voces que te dicen que ya no hay esperanza. Levanta tu cabeza. Recuerda lo que Dios dijo. Aférrate a esa palabra como ancla, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Y si hoy estás cansado, si sientes que el camino ha sido largo, que el peso ha sido mucho, quiero recordarte esto. Tú no caminas en vano. Cada paso, cada lágrima, cada oración ha sembrado algo que florecerá. Y cuando florezca, nadie podrá atribuirse ese fruto, porque todos sabrán que fue obra de Dios. Porque lo que es tuyo por promesa no se pierde, se cumple. Si este mensaje habló a tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella de fe. Escribe en los comentarios: Señor, dame paz para esperar tu tiempo. Amén, que sea tu declaración, tu compromiso y tu recordatorio de que lo que es tuyo llegará, no cuando tú lo exijas, sino cuando Dios lo determine. Él nunca falla, y su tiempo siempre es perfecto.